El chasque del general. El jinete se asoma en las sierras que rodean la ciudad de Sorocaba, en San Pablo, en Brasil. Monta un caballo tostado y lleva al tiro una yegua alazana. Calza botas de potro, viste calzoncillos y chiripán, una camisa gris holgada y un sombrero panza de burro. Detiene su marcha y observa el valle que se extiende a la distancia. A lo lejos se puede ver la torre de la iglesia y algunas casas de 2 plantas que anuncian la presencia de una ciudad importante. El camino que conduce a Sorocaba desde el sur tiene un tráfico bastante intenso. En las últimas leguas recorridas, Francisco ha encontrado tropas de vacunos transportadas por hábiles troperos para su venta en la ciudad. En otros tiempos por aquí venían las recuas de mula de Santa Fe, pero la guerra había cortado abruptamente su llegada. Los vacunos provenían de las vacarías del Planalto y de las praderas pampeanas de Río Grande y la Banda Oriental, que los portugueses habían denominado provincia cisplatina. Francisco sabía que allí, en la ciudad cercana, lo esperaba un intenso movimiento. La feria de Sorocaba era uno de los puntos de comercio e intermediación de animales más importantes de las colonias de Brasil. En su prolongado itinerario, Francisco había sobrepasado tropas que se movían con extrema lentitud y a veces demoraban varios días en cruzar los principales cursos de agua. Se acordaba del paso del caudaloso Iguazú, que precisamente en esa época estaba muy crecido debido a las lluvias de verano. Allí había miles de cabezas y decenas de troperos acampando a la espera del reflujo. Afortunadamente sus habilidades de jinete vadeador le permitieron realizar el peligroso cruce con su caballo, ayudado por una canoa de cueros, lo que en el sur llamaban pelotas, que le cedieron unos peones de faena caingán que tenían sus toldos en las cercanías del paso. El camino de los tropeiros estaba bien desmatado. Luego de 2 siglos de tráfico, era una franja bastante ancha de pastizales con un muro de árboles en cada costado, lo que los botánicos llaman hoy la Mata Atlántica. Ya hacía 4 meses, un 5 de septiembre de 1820, que Francisco había partido de Corrientes, cruzando el río Uruguay, desde Santo Tomé a San Borja. Había salido de San Borja con 4.000 patacones que le había confiado don José Artigas y acompañado de 4 fieles criollos, 2 soldados tapes de nombre Guarabí y Amarillo, un pardo llamado Eustaquio y un portugués españolizado de apellido Rocha. Y al principio había partido con 2 montas. El más querido era Fandango, un tostado que era su caballo desde los tiempos de purificación. Y Carola, una yegua zaina que debió abandonar en Chaucheré porque había quedado renga. Fandango había resistido todos los embates del camino, cruzó ríos nadando, soportó lluvias y todo tipo de pasturas. En Chaucheré había obtenido una yegua alazana que lo había acompañado junto con Fandango hasta la cercanía de Sorocaba donde estaba. Tal vez ahora tendría que pensar en renovar su yunta, aunque Francisco era de los gauchos que se encariñan con los caballos y le costaba abandonarlos en el medio de un viaje. Guarabí y Amarillo se separaron de Francisco a los pocos días de iniciado el itinerario en campo de Santo Ángelo y continuó solo con Eustaquio, que aguantó mucho más y solo se despidió al llegar al Iguazú, donde conoció una china con la que hizo amistad y un poco más. En ese momento, Francisco conservaba la mayor parte de la suma que Artigas le había confiado a orillas del Paraná. Más de 3.500 patacones en plata y algo así como 10.000 reis que había venido utilizando para los gastos de la travesía. Pensaba guardar 500 patacones para su regreso, lo que le permitiría hacer llegar unos 3.000 a los orientales prisioneros que tal vez pudieran servirle para comprar su libertad. Al llegar al centro de la ciudad, Francisco se entreveró en la muchedumbre sin problemas. Una caravana multicolor de a pie, a caballo, carros y carretas. Había hombres y mujeres de todas las razas, indios tupiniquín, carios y caicán, africanos libertos y esclavos de Angola, de Mina, de Mozambique, de Daohey, caboclos y portugueses. Todos ellos se cruzaban en las barrosas calles de Sorocaba. Se acercó a una hospedería, todos sus caballos a un palenque cercano a la pensión,
y solicitó hospedaje por esa noche para poder descansar antes de emprender la etapa final que lo llevaría hasta la bahía de Guanabara. Allí lo esperaban los criollos prisioneros en las Islas das Cobras. Algunos días después, el 5 de enero de 1821, Francisco entraba en Río de Janeiro mezclándose con una multitud de gente que iba y venía en todas direcciones. En esa época Río era la capital del extenso Imperio Portugués de Brasil, donde se concentraban gran parte de las actividades políticas y administrativas del país. Hacia o desde Río confluían o irradiaban productos y personas. En ese sentido, un jinete criollo, mezcla de africano y guaraní, que además hablaba bien la lengua general y el portugués, podía pasar desapercibido por sus calles. Por esa razón, Francisco de los Santos pudo atravesar la ciudad y hasta llegar al destino previsto, la fortaleza militar de la Ilha das Cobras. Le guardaban allí sin saberlo Juan Antonio Lavalleja, Fernando Torgués, Manuel Francisco Artigas y otros líderes de la Revolución Oriental. Se instaló en una hospedería frente a la fortaleza, cerca del monasterio San Bento, para establecer los contactos requeridos para hacer llegar los patacones a su destino. Se acercó al monasterio y logró hablar con un sacerdote de la orden para ver cómo podía cumplir su misión. Tuvo un buen recibimiento y finalmente, a través del abate Miguel Pinto Lima, que era el superior del monasterio, logró acceder al comandante de la fortaleza, el brigadier Joaquim Freire da Silva. El abate puso al corriente a Freire da Silva de la misión de Francisco y aceptó recibirlo en su oficina de la Ilha das Cobras. Al día siguiente fue a la comandancia del fuerte, guiado por un marino, que había sido enviado para escoltarlo. Atravesó el puente que conectaba la isla con el continente, cruzó el patio de armas y entró en los corredores del sector principal del edificio de la Brigada Real de Marinha. Allí lo recibió un capitán de nombre Oliveira, que lo hizo pasar a una habitación espaciosa, un escritorio de caoba y varias sillas de pino Brasil y almohadillas de color púrpura. En la pared había colgado un óleo del emperador Don Pedro. Al cabo de unos minutos apareció un hombre de mediana estatura con un uniforme de la Marina portuguesa. Francisco se paró en señal de respeto. Ante las preguntas del brigadier, Francisco explicó el motivo de su viaje. Vine para entregar una suma de dinero que el general José Artigas envía para los oficiales presos en la isla. El brigadier sonrió y expresó, y aquí lo digo en portugués: estou maravilhado. Você fez mais de 600 léguas a lombo de cavalo para vir a Rio de tão longe? É somente para trazer os patacões castelhanos presos? Não tenha medo. Eu vou dar o dinheiro aos prisioneiros. Ademais, vou lhe dizer uma coisa que ninguém sabe. Penso que muito pronto os prisioneiros vão ser liberados. Mas o dinheiro sempre é bem-vindo. Bueno, este es el portugués que pude pronunciar. Probablemente el otorgamiento de la libertad de Lavalleja, Torgués y Manuel Artigas ya estaba decidido a nivel político, tal como lo insinuó Freire da Silva. El brigadier aprovechó para cumplir las órdenes superiores ya recibidas y al mismo tiempo tener una buena suma de dinero para el cuartel o, quién sabe, para él mismo. De una manera u otra, la misión de Francisco de los Santos fue exitosa y el chasque de Artigas emprendió el camino de regreso casi inmediatamente. 4 años después, a fines de 1825, Francisco se incorporó a las fuerzas orientales rebeldes de Juan Antonio Lavalleja, que habrían de lograr a través de la lucha armada la confirmación de la soberanía de la provincia. Después de la constitución de la República Oriental del Uruguay en 1830, Francisco de los Santos se aquerenció en la Vuelta del Palmar, cerca de la costa de los Castillos, en el sector oriental del nuevo estado.